좋아야 다. 대리기 로 계산란에 쏘되면 shares. Hoy vamos a estudiar las 37 prácticas de los hijos del conquistador. 제가 계산란에 쏘되면 어디 다 계산 쉬우지겠어. Este texto, las 37 prácticas de los hijos del conquistador, es un texto muy importante. 잠주 람린심보다는 찍바레스. Es igual que el camino gradual hacia la iluminación, el Lamrim. 잠주 람린심보다 답에 투구 대망보다 배시버지 망보 열어봤어. 다디 먼저 로든 제가 더 로망 거야 되겠어. 이내다 람린 소든 바디 아니 베뉴뉴 치뉴뉴제 된다. Aquellos que conocéis el Lamrim es un libro muy grueso, por lo tanto lleva muchísimos años estudiarlo. Sin embargo, el texto que tenemos enfrente es un texto que tiene todo el significado del Lamrim condensado, entonces es muy fácil estudiar esos versos. El nombre de este texto son las 37 prácticas de los hijos del conquistador. No son las 37 prácticas del Bodhisattva como normalmente lo hemos escuchado. Si continuamos llamando este texto las 37 prácticas del Bodhisattva, en un futuro puede que creemos algún tipo de confusión y no saber bien cuál es, o la persona a quien le estemos diciendo el nombre del texto, que no sepa bien cuál es el autor de este texto. Por lo general, se puede decir las 37 prácticas del Bodhisattva, porque Bodhisattva y los hijos del conquistador, realmente el significado es el mismo. Sin embargo, las palabras, el término que se utiliza cambia. No. Como ha sido escrito en la traducción, que al final de cada verso dice así son las prácticas o esta es la práctica de los hijos del conquistador, así es como uno debe de leer y debe de comprender este texto. Estudiar este texto es muy sencillo porque las palabras no son términos difíciles ni complicados, sino que las palabras son sencillas de comprender. Este texto de las 37 prácticas de los hijos del conquistador, todos los términos son sencillos, está todo el significado del Lamrim, todo condensado en unas poquitas líneas, por lo tanto es muy fácil de estudiar. Pero es posible que este texto hasta ahora no sé si se ha traducido al castellano. En Holanda, en el centro de Lunen, ellos lo tienen en holandés. Yo fui, cuando estuve ahí, vi que yo estaba dando esta enseñanza y todos cada uno tenía su libro de las 37 prácticas. Por lo tanto, estaría muy bien si esta traducción la podéis hacer en un libro y entonces entregarla a todo el mundo para que todo el mundo tenga el texto para poder estudiarlo bien. Ya que Nagarjuna, el centro de Nagarjuna Barcelona, es un centro de Dharma grande, importante. Es un centro de Dharma grande, no un centro de Dharma pequeñito.
Primero tenemos que conocer al autor de este texto. ¿Quién es el autor de las 37 prácticas? 다 라네 소데 뭐 좀바보 강사디 아니 자가이 말레스 베바라레스 El autor de este texto no era un indio, no fue un indio, fue un tibetano. 다 베바라체 아니 공 라네 소데 뭐 좀바보 강사 코나멜라 제사 토미산 뭐 신 슈여 생라 공생라 Este autor tibetano, el nombre de este autor tibetano era Gyaltse Tongme Sangpo. 다 제사 토미산 뭐 코나다 베자디 코나게다 베지 전주세 투라 깨지 규라 깨지 아니 신에 아니 뭐 베자디 뭐 장샤르 지레 소소 냐용토 뭐 장샤르 지레스 봐 El propio autor de este texto, él mismo desarrolló la realización de la compasión de la bodhicitta en su propio continuo mental. Y fue después de esta experiencia, a través de su experiencia, que él compuso este texto. 제가 더 담보 때 원래 제가 토미산도 루지 좀 원래 때 루지 말라지로 Primero vamos a contar un poquito sobre la historia, sobre la biografía de Gyaltse Tongme Sangpo. 다 제가 토미산 뭐 그런 저기 개와 새로 만보네 지금 답에 지금 전주 생다 귤마이 레바스 레스로 Gyaltse Tongme Sangpo, durante muchas vidas anteriores, él ya era un bodhisattva, ya había sido un bodhisattva durante muchísimas vidas. 콩베 파바체레싱 다 주바 그러 제레싱 주바 차요레스 Se le considera, de hecho, una emanación de Chenrezig, de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. 다 제사 소미서 뭐 콘라 코란 아마네마 아마디레 코란 지야 이거지다 아니 아메리 밀람 수그라 아니 베 자레스니 베 밀람 쇼시타지 그러 세날 De hecho, su madre, cuando estaba embarazada de Gyaltse Tongme Sangpo, tuvo muchísimos sueños con Avalokiteshvara, con Chenrezig. 다공 마집에 니마디 인베 다 세마 그러 저기 나갈 자수해야 된다 아니 감 뭐가 된다 아니 자단 주든 개념부 들어봐 된다 신라다 다 세마 시를 좀 말했어 Y el día de su nacimiento hubo muchísimos signos auspiciosos. Por ejemplo, hubo un arcoíris muy grande, ese día nevó y salieron muchos pájaros a piar y a cantar melodías muy bonitas, melodías muy bonitas. 제가 아마디 체사지 첸자 답에 디데게다 다 세마 디데게 시부시는 가르니나 상베 아마디 된데 코버레스 상 Y por eso su madre, el día de su nacimiento, el día que iba a nacer, cuando vio todas estas señales, todos estos signos auspiciosos, pensó, qué raro, ¿por qué hay tantos signos auspiciosos? 다 제사 타면서 뭐 코랑 제사가 라 캄바스로 나 아니 도베 토하고 토 당도보다 아니 자다 지우당 아니 배 개념고 시부 자치 배 뭐네 Y en la casa de Gyaltse Tongme Sangpo, arriba en la azotea, vinieron muchos pájaros y todos se posaron ahí, todos se ponían a cantar melodías muy bonitas. 다 가서나 코마 아마나 개인디 좀 봐봐 현재 도적 자 주라서 진짜게 아니 배치 미세지 배개 가치 봐 냠부 가치 ¿Y por qué? Porque durante el nacimiento de Gyaltse Tongme Sangpo, todos los seres que rodeaban el sitio del nacimiento tenían un sentimiento, una sensación de mucha alegría, de mucho contento. 다들 오늘 아주도 리베 제바졌는데 아저기 제바졌는데 배진 요약 수준을 해봤어. 간스나 전주스뭐 중요하러 봤어. 또 아마도 끼에도 부구디 전주스뭐 찍어러 봤어. Y si uno investiga si realmente esto fue cierto o no fue cierto, es probable que sea cierto porque este fue el nacimiento de un gran bodhisattva. Y es por eso cuando nace un gran bodhisattva, todos los seres que lo rodean sienten de forma natural mucho agrado. 제가 아마라 부구 전주스뭐 찍는바이나 아마도 간데 가본 인물이 봤어. 뭐 인물이 봤어. Y si a los otros seres estaban contentos, entonces no hay ni siquiera que hablar de la madre, de que su propio hijo fuese un bodhisattva. 제가 데레스제네 아니 통제 아니 충사디 아니 롱베 풀라 강물이
강리 요바체 네 캄바디 계속 하면서 뭐 코랑 아마디 계속 캄바디 저를 레디 저르체 자 저르체 다와 신가 뭐 비유지 La casa de la familia de Gyaltsen Tongme Sampo estaba situada en un valle rodeada de montañas nevadas y alrededor había muchos campos, muchos cultivos. Ese fue el lugar de nacimiento de Gyaltsen Tongme Sampo. 어디에 답에 lumba 배 기부 쉬우지 배 근데 lumba 진다 동세 지나 동세 근데 진다 공통으로 왔어. Ahí fue en ese tipo de lugar, en un sitio bonito, precioso, donde Gyaltsen Tongme Sampo nació. 다 얘네래 공술 레제 다 아마도 정체 파의 정체 네가 정체. Sin embargo, a los 3 años, cuando Gyaltsen Tongme Sampo cumplió los 3 años, tanto su padre como su madre fallecieron. 다 정인다 아마도 정인다 다 아메 아마 모모기 다 모시그러 아메 아마 모모디게 아니 세버스 그래서 동생. Y cuando fallecieron sus padres fue su abuela la que se encargó de cuidarlo. 다 소인자 모모디게 아니 로주 뒤에 고도발레도 아니 really 루소 당겨랬어. 내가 그렇지 루소 당겨다. Una vez que Gyaltsen Tongme Sampo cumplió quizás los 6, 7, 8 años, ya la abuela lo mandó como cabrero a cuidar en el monte, a cuidar de las cabras. 그런데 그 리더가 루소는다. 아니 그 신제 참말로 시부지 제와 시부지 배 신제 좁은데 통인도 나서 배 제와 전에 미주단 배 거기는 미리 주말 통되고 그래서春주간. Y desde pequeñito, cuando estaba con los animales en el campo, en la montaña, desde pequeñito, sentía muchísimo amor, muchísima compasión por todos los seres que lo rodeaban. Y cuando veía a un animal que estaba sufriendo, enseguida se ponía a llorar porque del amor y de la compasión que sentían por esos animales. Y gracias a los cuidados de Gyaltsen Tongme Sampo de esas cabras, las cabras empezaron a multiplicarse. Y al principio solo había un rebaño muy pequeñito y poco a poco el rebaño se fue multiplicando. Y así pasó hasta los 9 y cuando cumplió los 10 años se escapó y se fue a buscar un monasterio. Se fue a un monasterio a estudiar. Antes estaba cuidando el rebaño, sin embargo dejó al rebaño y se escapó de su abuela y se fue a estudiar. Igual que Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni vivía en un palacio y del palacio se escapó. Pues Gyaltsen Tongme Sampo lo mismo, se escapó y se fue a estudiar al monasterio. Buda Shakyamuni se escapó por la noche del palacio. Y Gyaltsen Tongme Sampo de la misma forma dejó su vida de cabrero, dejó todas las cabras, se escapó y se fue al monasterio a hacerse monje. Y estas actividades, estas acciones de Gyaltsen Tongme Sampo son actividades de bodhisattva, es la actividad de un bodhisattva. De la misma forma que Buda Shakyamuni, él mismo manifestó muchísimas actividades de bodhisattva, Gyaltsen Tongme Sampo también manifestó actividades de bodhisattva. Por lo tanto, Gyaltsen Tongme Sampo se fue al monasterio, se hizo monje y entonces ahí comenzó su estudio del Dharma. El Yidam, que es la deidad protectora de Gyaltsen Tongme Sampo, la deidad protectora principal,
fue la misma deidad con la que su madre había soñado cuando estaba embarazada, Chenrezig o Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. 코로나다 지금 로존나는 타타마들이 짜렸으니 시에시지 아주 나다지 기시에. Y cuando él estaba en el monasterio, vio, de forma igual que nosotros nos estamos viendo ahora mismo, él vio a Chenrezig, conoció a Chenrezig, tuvieron como una audiencia y Chenrezig le daba enseñanzas a Gyaltse Tongme Sangpo. 다 근데 공다 배제 먹고 시제 다 배제 시제 아니 캐바 배 시버지 그다 연대 캐바 좀 시버지 차 담다 년다 좀 시버지 차는 거스. Por lo tanto, Gyaltse Tongme Sangpo estudió muchísimos textos, se volvió un experto en toda la filosofía budista, cultivó muchísimas cualidades y se volvió famoso, se volvió renombrado por todo el Tíbet. con 캐바 차진데 좀 아니 배 최송에 돼 시고 최 롬발 최 시고 송결 최송에 뭐. Y ya que se había convertido en un experto en los textos budistas, en los tratados budistas, entonces iba de país en país, de pueblecito en pueblecito, dando muchísimas enseñanzas. Y ya que él había cultivado tantísima compasión, cuando él daba enseñanza, él mismo lloraba. tako chigi 최선의 마송은 최 매주 단위에서 봤다. 가르쳐요. 투주라 전주고 센터 년지 총과 인자 딘제기 동행에 나와 센자의 시제. 그러와 류네 법은다. 매니 치마총. 다 전주선비 딱 도서래. 전주선비기 딘제기 근데 센 딘제 유리 많이 보이나? 다 매니 치마총에 류네 법은다. 대민다. Y ya que como tenía tantísima compasión, cuando veía el sufrimiento de los seres, al ver ese sufrimiento, al ver que tenían que nacer, que tenían que envejecer, que tenían que morir, ver todo su sufrimiento, entonces lloraba. Y tal como le había instruido Arya Chenrezig, Arya Avalokiteshvara, se fue ya cuando cumplió una cierta edad, se fue a una cueva, no sé, a los 20 años se fue a una cueva, se fue a la montaña, se fue solo a meditar. Y ahí se quedó en la montaña en soledad meditando. 아니 신에 아니 계산하는 소리만도 뭐 신에 뭐다 좀나 뒤자라 마오바나 신제리 땡지에 치 어디 땡지리 뭐 좀나 그랬어. Y cuando estaba en la cueva meditaba muchísimo en compasión y desarrolló tuvo la realización de la compasión, de la mente del despertar, de la bodhicitta. Y fue una vez que realizó la bodhicitta que entonces se dispuso a componer este texto, las 37 prácticas de los hijos del conquistador, para que sirviera de beneficio para todos los seres que vinieran en un futuro y para todos sus discípulos. Y tanto las enseñanzas que están en este texto, o por ejemplo en los 8 versos de adiestramiento mental, son enseñanzas que se dan en los 4 linajes del budismo tibetano, tanto en la Sakya, Kagyu, Gelugpa y Nyingma. Todos los 4 linajes, de todos esos 4 linajes, practican y estudian de la misma forma las 37 prácticas como los 8 versos. Por lo general, el linaje Gelugpa, al que nosotros pertenecemos, estudia principalmente los textos de Gyaltse Rinpoche, de Lama Tsongkhapa.
Estudia el ser de capacidad inicial, el ser de capacidad media y el ser de capacidad superior, y también el alto yoga tantra. ahora 당근에 소 언제 길로바네 소디 다 냠네 디기토네 다 소소 메제 냠네 제시 람 디기토네 지거요. Y principalmente estas prácticas, esos estudios se hacen para ponerlos en práctica en nuestro día a día, ponerlos en práctica y poder recorrer el camino. 되게 고바토르에서나 슝도 저게 남들도 슝도 고바토르에서나 슝디 아니 루루다 요새 루루다 토미 다가 빈룩 슝 빈룩 슝도 산에 존재한데 까야 까야 투지. Y si nos preguntamos de dónde surgen estos textos textos surgen y se basan en las enseñanzas tanto de Nagarjuna como de Asanga, y a su vez los textos de Nagarjuna y de Asanga vienen de las enseñanzas mismas de Buda. ahora 친구 세대 책임 거리 산에 존재될 투고 산에 존재될 뭐 숨비다 슝되는 뭐다 무슨 제시에 뭐 하는 말이야. Por lo tanto, la cabeza o la raíz de todos estos textos es el Buda mismo, Buda Shakyamuni. Él dio muchísimas enseñanzas y en base a esas enseñanzas surgieron estos textos. ahora 다 되게 다 슝쿵 두세디 다 가바토바레스나 아니 산에 존재될 슝이야 쿠 뚱체 숨바레다 산에 존재될 까쿵 두체 뭐 숨바레 손도 된다로. Por lo tanto, este texto está basado exclusivamente en las enseñanzas directas de Buda. 다 뒤선다 다 완전 다른데 계산하는 소도 뭐 저랑 빼지 근데 저가 레지 뭐. Por lo tanto, vamos a comenzar ahora a estudiar este texto, las 37 prácticas de los hijos del conquistador. Todos tenéis los versos delante de vosotros, así que a medida que vayamos diciéndolo, ir leyendo los versos. 다 가데레스 당고 된제 그래도 노스카를 넣는 당고 라네 소디만 치 당고 되게 셔버쳐 시절과 니고 되게 좀 담자스. Primero, si vemos, el primer verso es el verso de homenaje, se llama el verso de homenaje. El segundo es la promesa de componer. 다 남르치마다 직원을 건스나 기회신이 때봐 된자 기회시 남이 잡아 신이 되면 제로. Si vemos cómo está dividido, cómo está compuesto este texto, tiene la misma composición que el Lamrim. Comienza, de hecho, con la forma de apoyarse en el maestro, que es la raíz del camino. Segundo, si veis el segundo verso, es cómo aprovechar este precioso renacimiento humano de libertades y oportunidades. Luego, reflexión sobre la muerte y la impermanencia. Reflexión sobre la ley de causalidad kármica. Reflexión sobre los sufrimientos generales y sufrimientos particulares del samsara. Y todos estos versos entran dentro del ser de capacidad inicial, del camino común del ser de capacidad inicial. La reflexión sobre el sufrimiento particular y general del samsara y la generación del deseo de querer liberarse del samsara pertenecen al camino al ser de capacidad media. Y cuando comienza el ser de capacidad superior, el camino del ser de capacidad superior, entonces comenzamos a ver las enseñanzas sobre la gran compasión y de ahí para adelante.
Por lo tanto, en este texto está enseñando, dando enseñanza sobre el camino de ser de capacidad inicial, el camino de ser de capacidad media y el camino de ser de capacidad superior. Y en particular este texto de las 37 prácticas de los hijos del conquistador se llaman las 37 prácticas, lo cual cuando dice la palabra práctica se está refiriendo que son para ser practicadas en nuestro día a día. Lo que nos está diciendo el autor Gyaltse Tome Sampo es que él mismo practicó estas prácticas, para la redundancia, estas prácticas en su día a día y por lo tanto nosotros también tenemos que practicarlas. Lo que nos está diciendo es, yo he practicado esto y a través de esta práctica yo he realizado esto. Este es el beneficio que yo he obtenido. Esta es la felicidad que yo he obtenido. Por lo tanto, si vosotros practicáis esto, esta es la felicidad que vosotros obtendréis. Por lo tanto, reflexionad y que os quede bien claro este orden, el cual os he dicho anteriormente. Primero viene cómo apoyarse en la raíz del camino, que es el maestro virtuoso. Y eso se refleja en el verso de homenaje. El segundo verso es la promesa de componer. Y esta promesa de componer, este verso se hace para eliminar los obstáculos del camino. Cualquier comentario que se componga comentario a los textos, a las enseñanzas de Buda, siempre comienzan con el verso de homenaje. En todos los textos de los panditas de Nalanda, todos los expertos, todos los estudiosos y eruditos de la Universidad de Nalanda de India, todos comienzan con el verso de homenaje. Este verso de homenaje se dirige o bien al Buda, o bien a los bodhisattvas, o a ambos, tanto a los Budas como a los bodhisattvas, o a la compasión en sí, o a Chenrezig, o a Aryatara, o incluso a Manjushri. Se dedican a muchas distintas personas. Este texto, este comentario, las 37 prácticas de los hijos del conquistador, el verso de homenaje se dedica a Arya Avalokiteshvara. Ya que Gyaltse Tome Sampo vio directamente a Arya Avalokiteshvara, ya que pudo hablar con él, ya que es su deidad protectora, entonces dedica este verso de homenaje a Arya Avalokiteshvara. Primero, leed todos el primer verso, el verso de homenaje. Olero, tú sigue. ¿Lo leemos todos o no? Como queréis. Todo. Vale, todo. Ante Aquel que ve que todos los fenómenos carentes de ir y venir y solamente se esfuerza por beneficiar a los errantes, ante el Maestro Supremo y el Protector Chenrezig,
siempre con las tres puertas respetuosamente me poso. 다치 담보데 때치 그래서 고카 보랍시 능그레스티 따와 따고 때 송도가 지와마도 때 자야스. Quizás la primera vez que leáis este verso puede resultar un poquito difícil de comprender, porque este verso trata sobre la visión filosófica del budismo. Pero es bueno leerlo, porque al leerlo se dejan huellas en el continuo mental. Entonces lo voy a leer varias veces, lo voy a leer para dejar huellas mentales a todos, y ya que lo tenéis aquí en castellano, podéis seguir en castellano. Porque si la traductora no fuese capaz de leerlo en castellano, entonces no tendría sentido realmente leerlo, pero ya que lo tenéis y es capaz de leerlo en castellano, entonces os lo leo a vosotros. La primera palabra, aquí está traducido como ante aquel, en tibetano se dice kangi, y es una palabra general que se refiere a cualquier persona en general. Esta palabra kan en tibetano, como lo explica Vasubandhu en el texto de Abhidharma, explica que esta palabra kan, aunque es general en los textos de Dharma, se refiere a Buda Shakyamuni. Aunque en este caso, este kangi, que aquí está traducido como ante aquel, este ante aquel se está refiriendo a Arya Avalokiteshvara. Entonces ante Arya Avalokiteshvara, que ve todos los fenómenos. Aquí se está refiriendo a todos y cada uno de los fenómenos. Y en esta misma frase dice carente de ir y venir. Este ir y venir se explica en la raíz de la sabiduría, en el verso de homenaje, y habla sobre la originación interdependiente, que no existe en sí mismo, no existe como existiendo de forma inherente el ir y venir. En el caso del verso de homenaje escrito, compuesto por Nagarjuna en el texto La raíz de la sabiduría, está dirigida a Buda Shakyamuni. Sin embargo, en este caso, Gyese Tome Sampo, él lo dirige a Arya Avalokiteshvara. Y cuando se refiere a Arya Avalokiteshvara, que ve todos los fenómenos como carente de ir y venir, se está refiriendo que ese ir no existe por sí mismo, y que el venir tampoco existe por sí mismo.
rang tsengi modube moye roa mo niga ya ma re chena ti rang tsengi modube sona tomba ni ko ba. Por lo tanto, cuando dice carentes de ir y venir, normalmente nosotros decimos yo voy, yo vengo. En este caso, ese ir y venir, el yo ir y el yo venir, están ausentes de características inherentes. Tanto el ir está ausente de características inherentes y el venir está ausente de características inherentes. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a la vacuidad. Por lo tanto, todos los fenómenos se originan de forma interdependiente. Como todos los fenómenos dependen de causas y condiciones para surgir, no existen de forma inherente. Si decimos lo opuesto, si todos los fenómenos no dependieran de causas y condiciones para surgir, entonces existirían de forma inherente. Por lo tanto, como todos los fenómenos dependen de causas y condiciones para su existencia, están ausentes de características inherentes. Por lo tanto, esta es la visión de la escuela filosófica Madhyamika Prasanghika, que es el camino medio. Por lo tanto, lo que está diciendo este verso de homenaje al principio es que Arya Avalokiteshvara vio que todos los fenómenos estaban ausentes de características inherentes. Vio que el ir y venir estaban ausentes de características inherentes. Por lo tanto, Arya Avalokiteshvara vio que todos los fenómenos surgían en base a causas y condiciones. Por lo tanto, quiere decir que Arya Avalokiteshvara realizó la vacuidad. Y no solo eso, sino como en su mente desarrolló la gran compasión, desarrolló la bodhicitta, entonces, como dice el siguiente verso, solamente se esforzaba por el beneficio, por beneficiar a los errantes, que aquí se refiere a todos los seres. Por lo tanto, Arya Avalokiteshvara ve el sufrimiento de todos los seres. Al ver este sufrimiento, tiene el deseo de proteger a todos los seres de ese sufrimiento. Y él es el que tiene el poder de proteger a todos los seres de ese sufrimiento. Por eso dice ante el Maestro Supremo y el protector, Chenrezig. ¿Por qué? Porque protege del sufrimiento. Y Arya Avalokiteshvara o Chenrezig es toda la compasión que existe en la mente de todos los Budas. Eso cuando hablamos de Arya Avalokiteshvara o Chenrezig nos estamos refiriendo a la compasión que existe en la mente de todos los Budas. Por lo tanto, Gyatso Tongme Sampo aquí se está postrando, dedica este verso de homenaje
a aquel que ve el sufrimiento de todos los seres y a su propio maestro, al maestro supremo y el protector Chenrezig. Y por lo tanto, ante ellos, con las tres puertas se postran. Y dice, siempre se postra siempre con las tres puertas, las cuales son cuerpo, palabra y mente. Con el cuerpo, palabra y mente siempre se postra de forma respetuosa ante su maestro y ante el protector Chenrezig. Por lo tanto, el verso de homenaje, como hemos visto, se dedica, Gyaltsen Tongme Sampo lo dedica a su propio lama, del cual se siente muy muy agradecido, y al protector Chenrezig. Este es el verso de homenaje. Y ahora, este ha sido el verso de homenaje, pasamos al verso de la promesa de componer y vamos a leerlo todos juntos. Fuentes de beneficio y felicidad, perfectos Budas, aquellos que surgen del perfecto Dharma, puesto que dependen de conocer sus prácticas, explicaré las prácticas de los hijos del conquistador. Ya que este texto se considera un comentario, es un comentario a las palabras de Buda, tiene un verso de promesa de componer. Esto todos los comentarios lo tienen. Tanto todos los textos de los panditas de Nalanda, los eruditos de la Universidad Monástica de Nalanda, como todos los textos de Lama Tsongkhapa, todos tienen un verso, tanto un verso de homenaje como un verso de promesa de componer. Y también esto se incluye los cuatro dharmas, que es la necesidad de componer el texto, el tema del texto, la necesidad en sí, y el comentario. Estos son los cuatro componentes de los textos. Entonces, la necesidad, el tema del texto, la necesidad en sí misma y el comentario en sí mismo. Es por esto que todos los comentarios que sean correctos, que sean adecuados, todos los comentarios tienen estos cuatro apartados que acabamos de decir. Antes de uno escuchar cualquier enseñanza sobre cualquier comentario, tiene que ver bien, tiene que reflexionar sobre estos cuatro dharmas, sobre estos cuatro puntos de los comentarios. El primero es la necesidad. ¿Por qué queremos componer? ¿Cuál es el propósito de componer este texto? El segundo punto es la temática, el tema. ¿De qué se trata este texto? La necesidad en sí misma se refiere al propósito último de haber compuesto este texto.
Y el último punto, que antes lo he traducido como el comentario, no es el comentario, es la relación lógica que existe entre la primera parte y la segunda parte. Entonces, la primera te lleva a la segunda. Si esto es esto, por lo tanto tiene que ser esto, y por lo tanto tiene que ser esto, y por lo tanto es la relación lógica desde el principio hasta el final del texto. Primero uno debe de conocer la temática del texto, del comentario que está estudiando. Una vez conocida la temática, tiene que conocer cuál es el propósito último de ese comentario. Por lo general, el propósito último de todos los comentarios es alcanzar la liberación y el estado de budeidad. Por lo tanto, la necesidad en sí se refiere a alcanzar la libertad, a lograr el nirvana, abandonar todas las aflicciones y alcanzar el estado de budeidad, de iluminación completo. Esta es la necesidad en sí o el propósito en sí. Si uno se adentra en el estudio del comentario, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el beneficio de estudiar este comentario? Si uno se involucra en la escucha, en la reflexión y en la meditación de este comentario, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio recibo yo? ¿Cuál es el propósito de involucrarme en el estudio de este comentario? Si hemos estudiado el texto del Bodhisattva Charvayatara, la guía para el camino del Bodhisattva de Shantideva, el primer capítulo lo dedica exclusivamente a hablar sobre los beneficios de la mente del despertar, de la bodhicitta. ¿Por qué primero habla de los beneficios? ¿Por qué Shantideva no habla primero sobre el esfuerzo entusiasta o no habla primero sobre la paciencia? ¿Por qué habla primero sobre los beneficios de desarrollar el bodhicitta? Si el autor describe todos los beneficios de hacer la práctica al principio del texto, entonces los discípulos, al leer, al conocer todos los beneficios, le entran ganas de estudiar el texto y de practicarlo. Si el autor al principio describe todos los beneficios de hacer surgir, de realizar la bodhicitta, y ve todas las faltas, todos los defectos de no desarrollar la bodhicitta, de ver todas las partes que no están en armonía con la bodhicitta, entonces a uno le surge el pensamiento, tiene razón, yo quiero desarrollar esto, yo le quiero poner ganas, le quiero poner interés a esto y estudiarlo y realizarlo yo mismo. Y es por eso que primero siempre se hablan sobre los beneficios. Por lo tanto, el hablar de los beneficios al principio es para incitar a los discípulos que practiquen. Es para que al discípulo le entre ganas, tenga ganas
y entusiasmo de hacer la práctica y de estudiar. 다 조인데 좀 다. 거봐 가려야지. 될 조네 거봐 가야지. 다 될라 내고 거봐다. 터도 거봐스. 된줄로. Una vez que el maestro ha incitado al discípulo a la práctica, al estudio de ese texto, entonces uno tiene que pensar cuál es el propósito. Y hay dos propósitos, está el propósito temporal y el propósito último. 그래서 다 내고 거봐스도 좀 봐. 내고 뭔도 하다 미 거봐 토예. 터도 타바도 던지지 거봐 토예. 거봐디다. El propósito temporal es alcanzar un renacimiento superior, de Dios, semidios o humano. El propósito último es alcanzar la liberación y la iluminación completa. Estos son los dos propósitos. 다 대지되게 뭐 가르치시도 뭐 가르치죠 가르치도 그렇죠. Y este comentario, y ahora ya que sabemos esto, este comentario, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema de este comentario? 다 디렉 대지되게 가르 마쳐 말했으나 라브송도 마쳐 그래. 라브송 수령이 라바 비인지 라바 싫어 라브송 마쳐졌지. La temática, el tema de este comentario, de lo que se trata este comentario, son de los 3 entrenamientos superiores, que son la ética, la concentración y la sabiduría. 제가 또 단단 라브송 주요를 단지도 단단 니네 시에인데 아주 단지 니네 라브송을 주요하면서 기부 충분히 남시요를 기분 되게 남시요를 저자지요를 기부 신비 남 저자지요. 디송 단지도 저자다. Ya que este texto se trata de los 3 entrenamientos superiores, de la ética, la concentración y la sabiduría, por lo tanto también se trata del camino de ser de capacidad inicial, el camino de ser de capacidad media y el camino de ser de capacidad superior. Esta es la temática del texto. 제가 다 아주 상담다 다 괴반도 다 제자 내려치 지도 문에 괴바 내려치 도도 괴바 내려 인자 다 터도디 내려치 도도 상 아니 도 상담도 저거 안 되라 된지들라 안 좋아 제제 뒤져들 중요 그래서 쉬셔야 돼. Por lo tanto, ya hemos comprendido cuál es el propósito de este texto. Sabemos cuál es la temática de este texto. Entonces, al saber estas dos cosas, uno se siente incitado, uno siente ganas de ponerse a estudiar y a practicar este texto. Es por eso que siempre se hacen estas 4 divisiones, tiene estos 4 componentes en los comentarios. 제가 대중 원도진 다들 런치 부두 그렇잖아. 대중 원도진 지도 장고 원도진 여러분. 원도는 아니 생기 마셔야 생기 반에 현대 양다 조배 정도인데 남지 시야인데 좀 봐. 생기서 추추. 생기서 추추. 남지기 생기 추추수로 마셔야인데 좀 봐. 당고 생기 시야 봐. 원도진 생기 시야에 가서는 뒤저디 쪼가지 액체. 가분요에 치 당고 원도진은 생기 담 시야 가서. En el texto El ornamento de Abhidharma, en el texto El ornamento de Abhidharma, al principio también habla sobre el desarrollo de la bodhicitta. Y dice, no es exactamente así el verso porque no lo tengo memorizado, pero más o menos viene siendo, para desarrollo, voy a desarrollar la iluminación completa por el beneficio de todos los seres. Entonces te da estos 2 versos al principio y te incita al desarrollo de la bodhicitta al principio de este texto, el ornamento de Abhidharma. 그거가 됐어 그래. 다 니네기 네게 저자가 알았으나 아주 네게 저자되기 시작해 봐. 그러와 기부 충지 순수 단지도 저자를 했어. 그러와 다 아주 니고에 가라. 아주 니 아주 냐스 냐내잖아. 아주 가르 터버려. 타워도 가르 터서나 타마데 먼저 니고에 써야지. 타바도 던지지 고마되리. 던지지 고마되리. 상계 고마되리잖아. 니네 숨겨. 때 먼저 니고를. Por lo tanto, como hemos visto hasta ahora, la temática es la misma temática que el Lamrim, los 3 caminos del ser capacidad inicial, media y superior. Ahora vemos el propósito en sí. Hemos visto el propósito, la temática, ahora viene el propósito en sí. El propósito en sí es alcanzar el estado de omnisciencia, el estado de iluminación completa. 제가 딱 만족을 뭔데 가르스. 만족 가르 누구야 알았어. 그래. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué deseamos nosotros? 딱 만족 지금 산재 고관시 털었잖아. 상. 그러와
데려 완전 조 터도 완전 터도 미디 산제 고번 터는 산제가 대바 준비로 좋아야 돼. 산제 고번 주의 치들잖아. 산제 고번 터도 너무 빵도 다 데려. 미디 El objetivo principal, el propósito principal que todos tenemos es alcanzar la iluminación completa, el estado de Buda. Ese es nuestro objetivo último. Eso es lo que nosotros pensamos, decimos, si solamente pudiera alcanzar la iluminación, si estuviera iluminada, si estuviera iluminado, uno tiene este pensamiento, este es el deseo último que todos tenemos. 제가 먼저 터도 미디 산제 고번 주의 데려. 라 터도 미디 산제 고번 주의 데려. 제가 땡지 미네 산제 고번 주다데 남 차다 송려. Y ese es el propósito último que todos tenemos, alcanzar la iluminación completa. Ese es el propósito del camino Mahayana, en el que todos estamos practicando. 제가 다 팬딘 중에 조베 산제 남 팬바다 대와 차 쏠리가 되게 네 되도 나가서는 팬바다 대와 니순도 Y es por eso que el verso de promesa de componer, la primera oración dice, fuente de beneficio y felicidad. Habla de una fuente desde donde surge todo el beneficio y toda la felicidad. 제가 대화세디 터도기 대화라 거야. 내고기 대화라 거야. 그렇죠? Cuando aquí habla de felicidad se está refiriendo a los dos tipos de felicidad, tanto a la felicidad temporal como a la felicidad última. 다들 터도기 대화되게 가릴래 중발에 있으나 시안을 팬데는 신전을 팬데드네 중발에 먼저 지기 산제 고바다 신제 메나 산제 고바 두투예요 아마. ¿Y de dónde surge esa felicidad última? Esa felicidad última que es el despertar, la iluminación en sí. Esa felicidad última surge de beneficiar a los seres. Si no hubieran seres que beneficiar, no habría tampoco iluminación. Debe 산제 탄제 산제 고만 토예디 신제기 거린라 때네 산제 샤다래. Es gracias a todos los seres que todos los budas del pasado se pudieron convertir en budas. 전주 선바초 신제기 거린라 때네 전주 신께바래. Es gracias a todos los seres que todos los bodhisattvas pudieron desarrollar bodhicitta. 제가 전주 신 마게 몰라 년지 깨고 년지 전부 깨고. Por lo tanto, antes de desarrollar bodhicitta hay que desarrollar compasión. La causa de la bodhicitta es la gran compasión. El propósito de la compasión, ¿cuál es? ¿Cuál es el objeto de la compasión? El objeto de la compasión son los seres. Si no hay seres, no se puede desarrollar compasión. ¿Verdad? ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Cómo si no hay seres, cómo vais a desarrollar bodhicitta? ¿Cómo vais a desarrollar compasión? Por lo tanto, uno tiene que ver si nos debemos de sentir agradecidos o no a todos esos seres. Por lo tanto, para alcanzar la iluminación hace falta bodhicitta, hace falta compasión. Para desarrollar compasión nos hacen falta los seres. Por lo tanto, debemos estarle eternamente agradecidos a todos esos seres, pues son la causa de esa compasión que luego nos lleva a la iluminación. Si no hay seres, no hay compasión. Si no hay compasión, no hay iluminación. Tenemos que meditar en amor, tenemos que meditar en compasión, tenemos que meditar en paciencia, pero si no hay seres, ¿cómo vamos a meditar sobre estas cosas?
Uno tiene realmente que reflexionar sobre esto. Si uno reflexiona, se da cuenta de que si los seres no podemos alcanzar nada y por eso le debemos de estar eternamente agradecidos a esos seres. 그래서 딘저기 팬데기 중에 산제 넘버 2, 조베 산제 소소가 팬데 중에 산제도 신제 거리를 때네 팬바도 대화디 신제 거리를 존에 팬데 두투 거랬어. Y es por eso que este verso menciona que esos perfectos Budas, que son la fuente de beneficio y felicidad, esos mismos Budas, ¿de dónde surgieron ellos mismos? Surgen gracias a todos los seres. 아나 저기 신제 유바장의 디그리베스 냐 되게 말했어. 신제 유바장의 디그리베스로나 신제 유바장의 디그리 말했어. Pero ¿es suficiente solamente con que haya seres? No, no es suficiente solo con que haya seres. 최고를 최면하냐 신자인의 최 맞아봐이나 디그리가 말해. El otro ingrediente que debe estar presente es el Dharma. Si no hay Dharma, da igual que haya seres, no podemos extraer este beneficio. El Dharma, la palabra Dharma, o en este caso en tibetano Che, esa palabra Che quiere decir transformar, quiere decir cambiar, transformar. ¿Y transformar qué? Es transformar la mente a una mente beneficiosa, una mente positiva, una mente altruista. Es coger la mente y coger todos los pensamientos negativos y transformarlos en una mente positiva, en una mente altruista. Y esta palabra Che en tibetano, nosotros aquí la traducimos como Dharma, pero realmente Che se refiere a religión, a todas las religiones. Y todas las religiones comparten estas características. Por lo tanto, todos los Budas, ¿cómo surgieron? Surgen a partir de practicar el Dharma. El practicar el Dharma quiere decir transformar la mente a una mente beneficiosa, una mente positiva. Al hacer esto, al hacer esta práctica, entonces estas personas se convirtieron en Budas, alcanzaron la iluminación. Pero si este Dharma que tenemos no lo ponemos en práctica, no lo desarrollamos, no lo integramos en nosotros mismos, entonces no funciona. No es suficiente solamente con saber, con conocer el Dharma, hay que practicarlo. Si uno no practica, no importa cuánto sepa, no es de beneficio. El Dharma hay que conocerlo, pero también hay que practicarlo. Por lo tanto, solamente con la existencia de los seres no es suficiente, aunque son necesarios, puesto que los necesitamos para desarrollar la compasión. ¿Qué necesitamos más? Necesitamos el Dharma, necesitamos conocer el Dharma, el transformar la mente de una mente negativa, una mente dañina, a una mente beneficiosa, una mente positiva. Pero esto es suficiente, todavía esto no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestro día a día poner en práctica ese Dharma. Por lo tanto necesitamos los seres, necesitamos saber conocer el Dharma y debemos practicarlos día tras día.
che jeba niri mezi nyane jeba la tene nego semba jiba luto dela tene che yago chito dela che yago chito mo sonam saba dela tene ane be tabada taji como toyo. Por lo tanto, en nuestra vida diaria tenemos primero que conocer el Dharma, estudiar el Dharma. Una vez que sabemos y conocemos el Dharma, entonces tenemos que practicarlo en nuestro día a día, lo mejor que podamos. A la medida de nuestras capacidades debemos de practicarlo. ¿El beneficio temporal de esto cuál será? Será que seremos felices, tendremos una mente feliz, tendremos un cuerpo saludable, tendremos buena salud. Este es el beneficio temporal. El beneficio último es que a través de esa práctica diaria uno empezará realmente a practicar bien el Dharma. A partir de practicar bien el Dharma, uno acumula mérito. Al acumular mérito, uno pues entonces puede lograr alcanzar la liberación y la iluminación completa. Por eso, el alcanzar la iluminación está en la palma de la mano de cada uno. El realizar la bodhicitta depende de uno mismo. Todo el poder lo tiene uno mismo en su propia mano. Ya depende de que cada uno tome ese poder o no lo tome, lo ponga en práctica, lo use o no lo use. Pero el poder, cada uno lo tiene en su propia mano. Aunque en esta vida no seamos capaces de alcanzar la liberación y alcanzar el estado de iluminación completo, si uno desarrolla la compasión, si uno desarrollara la bodhicitta en esta vida, ¿cuánta felicidad surgiría? ¿Cuán felices seríamos? Además de esto, la próxima vida uno obtendría un buen renacimiento, otro renacimiento humano. Por lo tanto, uno podría seguir practicando la compasión y la bodhicitta y desarrollar la bodhicitta completamente. Y todo esto depende de la práctica, de que pongamos en práctica aquello que estamos estudiando, aquello que conocemos y sabemos. Y es por eso que estas 37 prácticas de los hijos del conquistador es tan importante, porque en su propio título lo dice, son las 37 prácticas. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que no es suficiente simplemente con leer y con saberse el texto, hay que ponerlo en práctica. Esto ha sido, por lo tanto, el verso de promesa de componer, el texto. Ahora, como hemos visto anteriormente, vamos a comenzar con el camino de ser de capacidad inicial. Y leemos todos juntos el verso que dice: habiendo conseguido este gran barco de libertades y oportunidades tan difícil de encontrar, con el propósito de liberar el océano de samsara a uno mismo y a los demás, día y noche e incesantemente, escuchar, contemplar y meditar en ello, es la práctica de los hijos de los conquistadores. Como acabo de decir ahora mismo, este primer verso está dentro del camino de ser de capacidad inferior, como está en el Lambrin también expuesto, y se está refiriendo al precioso renacimiento humano con libertades y oportunidades. Por lo tanto, para practicar bien el Dharma, para practicar el Dharma de forma perfecta, tenemos que obtener un renacimiento humano.
Este renacimiento humano es extremadamente importante. Y nosotros mismos ya hemos obtenido este precioso renacimiento humano, tan valioso, tan precioso, porque a través de este precioso renacimiento humano podemos cultivar las causas para nuestra felicidad futura. ¿Y por qué es así? Porque nosotros podemos tomar votos, podemos tomar los votos de liberación personal, podemos tomar los votos del Bodhisattva y podemos tomar los votos tántricos. Estos votos solamente se pueden tomar si uno ha alcanzado un renacimiento humano. Y esto lo dijo Buda Shakyamuni y también lo han repetido todos los panditas de Nalanda, que este precioso renacimiento humano es muy difícil de obtener, un renacimiento humano con las 8 libertades y las 10 oportunidades. Y es por eso que a este renacimiento humano le añadimos la palabra precioso, le llama el precioso renacimiento humano. Y lo que esto significa, este precioso, que también en tibetano quiere decir joya, quiere decir diamante, es que este renacimiento humano es mucho más valioso que una joya, que un diamante. Una joya o un diamante que concede deseos, por ejemplo, con eso uno solamente podría comprar cosas y podría obtener muchas cosas externas. Sin embargo, no podría aprovechar este renacimiento humano. Por lo tanto, una joya de este tipo, un diamante, o ya fuese oro o fuese plata, solamente es de beneficios para esta vida. No trae ningún beneficio para la vida siguiente. Por lo tanto, debemos considerar este renacimiento humano como precioso, como si fuese una joya, un diamante, porque hemos alcanzado un precioso renacimiento humano con 8 libertades y 10 oportunidades. ¿A qué se refiere la libertad? La libertad se refiere a la libertad de poder practicar Dharma, al tener el tiempo, al tener la libertad de poder practicar el Dharma. Y todos nosotros, cada uno de nosotros tiene esas 8 libertades y tiene esas 10 oportunidades. Por lo tanto, si uno desperdicia este nacimiento humano, sería realmente una pena.
Ahora no voy a involucrarme a dar la explicación de las 8 libertades y las 10 oportunidades, pero voy a explicar cuál es la dificultad de obtener este precioso renacimiento humano a partir de la causa, a partir de la dificultad en sí y a partir de la dificultad a través del ejemplo. Explicar la dificultad de obtener este precioso renacimiento humano a través de la obtención en sí y a través del ejemplo, eso es fácil de explicarlo. Primero vamos a empezar por la causa, que es la más difícil. Si uno no acumula las causas, si uno no cultiva las causas, el resultado no surge. Esta es la ley de causalidad kármica. Para uno obtener un resultado bueno, ¿necesita una buena causa o no la necesita? Para poder comerse una comida deliciosa, rica, uno necesita ingredientes buenos o no. Si uno tiene ganas de comerse algo rico y no tiene buenos ingredientes de calidad, entonces por mucho que quiera comerse esa comida, no se lo va a poder comer. Para poder comerse una comida rica uno tiene que gastarse un poquito de dinero, comprar cosas buenas, y entonces ya con esas cosas buenas uno puede hacerse una buena comida. Si uno va a una pizzería con 6 euros y se compra una pizza, la pizza la va a conseguir, pero pizza buena seguro que no es. Para comerse algo rico, una pizza buena necesita un poquito más de dinero, necesita las causas concordantes para ese resultado que quiere obtener. Y para que esa comida esté rica, esté buena, necesitamos un cocinero o una cocinera que sepa hacer bien la comida. Por mucho que tengáis los mejores ingredientes, si el cocinero no es bueno, la comida no va a estar rica. ¿Se necesita eso o no se necesita eso? Nosotros generalmente decimos, este restaurante es muy bueno, el cocinero es un experto, es buenísimo. Cuando decimos que en este restaurante se come bien, es porque el cocinero hace bien la comida. Por lo tanto, si para comerse algo rico necesitamos tantas causas, imaginaros la cantidad de causas que necesitamos para conseguir un precioso renacimiento humano. La primera causa, la causa fundamental, la causa base, digamos, es la ética. Como dicen en Lamrim, necesitamos ética, necesitamos practicar la generosidad, necesitamos practicar las 6 perfecciones, las 6 paramitas. Nosotros en esta vida ya hemos conseguido un precioso renacimiento humano. Ahora es en esta vida que debemos acumular las causas para alcanzar en la vida siguiente otro renacimiento humano. Por lo tanto, como dicen en Lamrim, la base fundamental para alcanzar un precioso renacimiento humano es la ética. Y la ética se refiere en específico a las 3 acciones de cuerpo y 4 acciones de palabra. Por lo tanto, cuando dice necesitamos
la ética fundamental se está refiriendo a esa, ¿cómo se dice cuando estamos construyendo una casa y hay una... Cimientos. Los cimientos, gracias. Necesitamos unos buenos cimientos de base para poder luego construir lo demás. Por ejemplo, me ha venido muy bien la palabra, por ejemplo, cuando estamos construyendo una casa, para poder construir los pisos superiores necesitamos unos buenos cimientos. Si uno construye unos buenos cimientos, unos cimientos sólidos, entonces todos los pisos superiores van a ser estables, no va a haber peligro de que se caigan. Por lo tanto, en unos cimientos fuertes y estables de la ética que se practica con cuerpo, palabra y mente, podemos encima de eso practicar las 6 paramitas, las 6 perfecciones, y podemos practicar las 4 formas de conseguir discípulos. Por lo tanto, en esta vida hay 3 formas de las cuales podemos actuar. Podemos actuar con el cuerpo, podemos actuar con la palabra y podemos actuar con la mente. Las actividades no virtuosas o las actividades, acciones dañinas de cuerpo son matar, tomar aquello que no nos ha sido dado, o robar, y conducta sexual incorrecta. Y las acciones dañinas de palabra son el mentir, dividir con la palabra, insultar y palabrería. Y las 3 acciones dañinas de mente es una mente maliciosa, una mente, en español, codiciosa, gracias, y visiones erróneas, codiciosa. Lo dejamos en codicioso y vamos a beber té.